Hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en este día, un día de sol, pero frío, muy frío. Y pensando en esto, en el frío, que quiero compartir con vos un pasaje que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Espero que tengas tu Biblia ahí. Si la tenés ahí, abrila entonces junto conmigo ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos allí en este capítulo que son muy interesantes en nuestra vida y en nuestro servicio a Dios. Es interesante porque Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso, ya un hombre muy anciano, con algunas enfermedades, pero no obstante con el ánimo suficiente como para poder animar a su discípulo amado, Timoteo, su hijo amado, como lo llama él, a quien Dios había puesto en el servicio a Dios, se cree en este momento en la iglesia de Éfeso. Él estaba pastoreando la iglesia de Éfeso en este momento que recibe esta carta. Y Pablo tiene varios consejos para darle en esta carta. Tal como hombre de Dios, Timoteo, joven, necesitaba del ánimo de Dios, del consejo de Dios, y Dios utilizó, como muchas veces en la vida de Timoteo, por lo que cuenta la historia en su relación con Pablo, a este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Así que quiero que leamos allí en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 10, que leamos juntos. Dice el capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Te invito a que puedas hacer una breve oración en esta hora y pedirle a Dios que Él pueda usar su palabra en nuestras vidas en este momento. Que al compartir juntos podamos no solamente disfrutar del tiempo en la relación que podemos tener a través de este medio, sino que podamos disfrutar del obrar de Dios en nuestras vidas. Así que te invito a orar y pedirle a Dios que Él use su palabra una vez más en nuestras vidas. Querido Dios, te damos gracias ahora en este tiempo por poder abrir tu palabra, Señor. Gracias por este santo libro tuyo que nos has dado, para que a través de él seamos animados, alentados, Señor, como seguramente lo vamos a hacer en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra y hables a cada uno de nuestros corazones. Te pido, Señor, por cada hermano que está escuchando este video, Señor, te pido por mi vida, para que tu palabra pueda hacer una obra en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, entonces así vemos que encontramos en estos versículos el primer consejo. Varios aparecen a lo largo del libro, pero solo vamos a ver uno hoy, que tiene que ver con lo que dice el versículo 6, cuando dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué maravilloso, ¿verdad? El primer consejo, avivar la llama del Espíritu Santo de Dios. Yo decía estos días de frío, este pasaje viene bien, ¿verdad? Porque habla de fuego, donde uno quiere estar cuando hace frío, ¿verdad? Calentarse. Bueno, sabes, en nuestra vida espiritual sucede lo mismo muchas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de servicio a Dios. No es que ese fuego se apaga,
sino que disminuye su poder en nosotros, su influencia en nuestras vidas. Es interesante porque si fuéramos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, encontramos a Pablo hablando de esto y dando el consejo a los hermanos a no apagar la llama del Espíritu Santo de Dios, a no permitir que la llama del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros disminuya. Es interesante porque el Espíritu Santo se presenta como un fuego de Dios. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, después de que el Señor ascendió al cielo? Él dijo que vendría otro consolador para estar con los discípulos, con ellos. Y es interesante porque ahí Hechos capítulo 2 justamente habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice que estando todos reunidos en la casa, un estruendo, bueno, pero allí dice que se le aparecieron lenguas como llamas de fuego. Y era el Espíritu Santo que venía a la vida de los discípulos, descendía sobre la vida de los discípulos. Es interesante, no tenemos el tiempo para estudiar allí lo que pasó en ese momento exacto, en el tiempo y el calendario de Dios y en el plan de Dios, ¿verdad? Porque si uno, para entender un poquito más eso capítulo 2, tendríamos que considerar un poco cómo Dios trató con el hombre en los diferentes tiempos. Eso se llama un poquito el entender cómo Dios fue obrando de tal manera que, y manifestándose de tal manera en la vida de los hombres y cumpliendo su plan y su propósito. ¿Sí? Esto se estudia en la hermenéutica, es algo muy importante de considerar cómo Dios en las diferentes etapas fue obrando. Son las diferentes dispensaciones, llamadas así por los estudiosos. Dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trató con el hombre de diferente forma. Y aquí hay un cambio dispensacional, ahí en el libro de los Hechos capítulo 2. Y es interesante, pero no queriendo ahondar mucho en esto, es interesante que el Espíritu se manifestó en ese momento, en esa venida especial, en ese momento, en ese día, en ese lugar, en la vida de los discípulos como llama de fuego. Y así se presenta el Espíritu Santo. Citábamos recién allí Primera de Tesalonicenses 5, 19, cuando Pablo habla de avivar también o de no apagar la llama del Espíritu Santo de Dios. Interesante, una vida desordenada del creyente, una vida que no agrada a Dios, hace que la llama del Espíritu Santo de Dios mengúe en nuestra vida, su influencia en nuestra vida mengúe. Por eso era tan importante para Timoteo avivar la llama del Espíritu Santo de Dios. Es interesante, ¿sabes? Yo pensaba justamente en esto del fuego. ¿Cómo podemos avivar un fuego? Bueno, primero lo que necesitamos es fuego, ¿ok? Para prender un fuego, ¿sí? Necesitamos fuego. El fuego es el Espíritu Santo de Dios, como recién lo decíamos, ¿verdad? Que llega a nuestras vidas, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios vino a la vida del creyente en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos la gracia de Dios, el perdón de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida en forma de sello. ¿Sí? Ahí dice Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Un sello, hablando de la pertenencia. Un sello habla de pertenencia, ¿verdad? Ya no se usa el sello, pero en tiempos antiguos, en nuestro tiempo se usaba el sello para ciertos documentos importantes, ¿verdad? Como sucedía en el tiempo bíblico. Y es interesante porque ese sello hablaba de la pertenencia. Este documento pertenece o está, digamos, avalado por tal persona. Bueno, el Espíritu Santo es un sello que habla de pertenencia, es otro tema para hablar próximamente. Pero es interesante ver que el Espíritu viene a nuestra vida en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. O sea, el fuego está en nosotros. Ahora, como decíamos, para prender un fuego necesitamos fuego. El fuego es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos leña para prender el fuego, ¿verdad? Algo que haga combustión.
Y la palabra de Dios también es esa leña que alimenta la llama del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestra vida hace que el fuego del Espíritu Santo de Dios combustione en nuestro interior. Es interesante los leños de la palabra de Dios. Cuando el creyente va y busca y medita en la palabra de Dios va haciendo posible que ese fuego del Espíritu, esa llama del Espíritu crezca en nosotros y arda con más fuerza. Ahora, ¿sabes? Es interesante porque cuando vos querés prender un fuego, la primera intención es buscar lo que prende más rápido, ¿no? Imagínate que fuéramos a acampar y fuéramos a prender un fuego y tenemos allí nuestra llama, un fósforo, un encendedor para prender el fuego. Entonces decidimos prender el fuego y vamos y recogemos lo primero que está allí a nuestra mano, todas las ramitas finitas, las hojitas que caen de las plantas, y prendemos allí, eso arde, ¿verdad? Arde rápidamente y calienta, pero dura poco, yo digo. Lo más efectivo para que un fuego caliente por más tiempo, ¿verdad?, perdure más, es poner troncos gruesos, poner troncos robustos. Pero para eso, ¿verdad?, hay que sacarse la campera, tomar el hacha, ir al bosque para cortar con esfuerzo las ramas gruesas que después perduren con mayor calor en nuestra vida. Bueno, así es la palabra de Dios, es un bosque, ¿verdad? Es un bosque donde el creyente cada día puede sumergirse en él, puede simplemente rodear alrededor y buscar las hojarrascas y las ramas secas, o puede profundizar. Bueno, depende del tiempo, depende del esfuerzo, depende de la dedicación, en cuanto a la llama del Espíritu de Dios va a arder en nuestra vida. Así que es algo muy importante para nosotros. Pero necesitamos fuego, necesitamos leña, ¿ok? La palabra de Dios. Pero necesitamos oxígeno, aire suficiente. No podemos prender un fuego en un cajón, ¿verdad? Porque se apagaría por la falta de oxígeno. El oxígeno es la oración en la vida del creyente. Por lo tanto, estos tres elementos son tan importantes en nuestra vida y son las cosas básicas que debemos hacer, que tenemos que hacer cada día, ¿verdad? ¿Sí? Depender del Espíritu Santo de Dios, tomar su influencia y su poder en nuestras vidas para gastar tiempo con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Él es nuestro maestro, ayudador, que nos va a ayudar a entender la verdad de Dios, para poder entenderla y aplicarla sobre todas las cosas en nuestra vida, no hacer del estudio de la Biblia simplemente para información. Alguien dijo que la palabra de Dios no fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. El propósito de Dios por dejarnos su palabra es para que ella pueda obrar en nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, obrar en nuestro corazón. Por lo tanto, es muy importante el tiempo con la palabra y es muy importante el tiempo de oración. Dios habla a nosotros, nos habla a nosotros a través de su palabra, pero nosotros hablamos con Él a través de la oración. Las cosas básicas de la vida cristiana son las cosas necesarias e importantes de sustentar en todo nuestro tiempo en este mundo, porque Dios va a usar esas cosas para mantener el fuego del Espíritu Santo de Dios ardiendo en nuestra vida. Entonces allí vemos, ¿verdad?, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Te aconsejo que avive la llama del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y aquí el apóstol lo va a definir como un don, ¿verdad? ¿Sí? Un don. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, no solamente para estar en nuestra vida y en nuestro corazón y obrar en nuestra vida, sino también Él nos capacita con dones espirituales, ¿sí? Con dones espirituales. El don sencillamente es una capacidad dada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que a través de ella podamos servir a Dios. Un don es una capacidad dada por Dios para servirle a Él. El Espíritu Santo trae esos dones a nuestras vidas. Es algo que, no lo estudiamos, es algo que no lo aprendimos a través de los libros,
sino que lo aprendimos o lo recibimos, perdón, a través del Espíritu Santo de Dios. Allí Primera de Corintios habla de esto, ¿verdad? Primera de Corintios 12, cuando habla del cuerpo, de la iglesia, y habla de que los dones de Dios son un regalo de Dios que vienen a nuestra vida, que el Espíritu nos da, una capacidad que el Espíritu nos da, pero nos da como Él quiere. Él pone cada miembro en su cuerpo como Él quiere. Es otro tema pero es interesante considerarlo, ¿verdad? Como Pablo estaba pensando en la vida de servicio de Timoteo, pero esa vida de servicio que dependía del obrar de Dios en su vida, ¿sí? Del obrar de Dios en su vida. Por lo tanto, necesitaba avivar la llama del Espíritu Santo de Dios en su vida. Era tan importante para Timoteo como lo es para cualquiera de nosotros como hijos de Dios. Para cualquiera de nosotros como hijos de Dios. Para poder dar el testimonio de Dios, necesitamos del obrar de Dios, primero en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso es tan importante este consejo. Comienza Pablo con este consejo tan importante. Aviva la llama del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y es interesante, porque yo me ponía a pensar por qué es importante. Bueno, y consideré algunas cosas que producen, ¿sí?, el que avivemos la llama del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. En los versículos siguientes vamos a verlo juntos, rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo. Pero veamos allí en el versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué produce el Espíritu Santo en nuestra vida? La llama del Espíritu Santo, al avivar la llama del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo primero que vemos aquí es que produce coraje. Porque fíjense en la referencia, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Están leyendo conmigo allí, ¿verdad? Versículo 7 de Primera de Timoteo, capítulo 1. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Bueno, ¿saben? Se hace referencia justamente a la cobardía, falta de valentía para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Como creyentes, ¿sí?, tenemos que enfrentar en este mundo diferentes circunstancias, algunas producidas sencillamente por la vida que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, ¿sí?, pero otras producidas en una esfera espiritual, por el mismo diablo, por Satanás. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El creyente está constantemente enfrentando una lucha espiritual. Y uno ve allí, ¿no?, ¿verdad?, prende la tele y se pone a mirar, mira el internet y a veces, ¿verdad?, uno ve allí que lucha con diferentes cosas, escucha la opinión de personas, y uno constantemente está luchando, ¿verdad? Y a veces está en nosotros en el evitar enfrentar esas cosas, ¿verdad? El evitar enfrentar esas cosas. Y es interesante porque está en nosotros a veces tratar de pasar desapercibido. Bueno, nunca como creyente fiel a Dios, nunca como hijo de Dios que quiere obedecer a Dios, vamos a pasar desapercibido, ¿verdad? Porque siempre vamos a mostrar la diferencia. Y por eso muchas veces recibimos la discriminación, ¿verdad? Recibimos la discriminación, ¿verdad? Porque nadie quiere ser confrontado, no solamente por el hecho de lo que podemos decir, sino de lo que podemos mostrar más que nada en nuestra vida, ¿entienden? ¿Sí? Cuando mostramos en nuestra vida una vida que procura agradar a Dios, no es perfecta, ¿sí?, pero va teniendo en cuenta las cosas de Dios, va teniendo en cuenta la palabra de Dios, va teniendo en cuenta cada día la necesidad de un Dios que obra en su vida y de obedecer sus principios y sus verdades a lo largo de su palabra. Y es interesante porque vamos a enfrentar circunstancias como seguramente en este tiempo Timoteo estaba enfrentando. Por eso él dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No sabemos si en esta palabra espíritu aquí se refiere específicamente también al Espíritu Santo, o al espíritu sencillamente del hombre. Pero de cualquiera de las dos interpretaciones que hagamos allí, necesitamos el obrar de Dios, ¿sí? Necesitamos que justamente Dios sea
en quien nos dé lo que no tenemos, la valentía suficiente para enfrentar a diferentes adversidades, como decía, aún en las esferas, sobre todas las cosas en las esferas espirituales. ¿Sí? Satanás, los demonios, lo que el diablo va haciendo en este mundo y cómo va creando en el hombre sin Dios una mentalidad que cada vez se aleja más de Dios y cosas, tomando decisiones que cierran más su corazón y su mente hacia el hogar de Dios, menospreciando la persona de Dios. Y el Espíritu Santo, claro, nos da esa fuerza, ese ánimo, esa capacidad, ¿verdad?, para enfrentar estas cosas. Y obra en nuestro espíritu, obra en nuestra vida, para que nosotros no temamos, no seamos cobardes, dice Pablo, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Okay? El obrar de Dios es poderoso en nosotros. La persona del Espíritu Santo en nuestra vida nos da ese poder suficiente para enfrentar las circunstancias de la vida que nos toca vivir, ¿sí? Pero también, sobre todas las cosas, las circunstancias en las cuales tenemos que enfrentar en este mundo, que tienen que ver con todo aquello que menosprecia a la persona de Dios. Así que vemos allí que Dios, el Espíritu de Dios, cuando estamos animados, cuando estamos alimentando la llama del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, produce ese coraje necesario para enfrentar lo que nos toca en este mundo. Y fíjense que dice después, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, qué bárbaro, ¿verdad? Dios nos ha dado un espíritu de poder. El poder de Dios se trata aquí, no el poder nuestro, no la capacidad nuestra para enfrentar las circunstancias, sino esa dependencia en Dios que nos hace poderoso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, podríamos citar varios ejemplos allí, ¿no? La vida del mismo apóstol Pablo, cuando él va manifestando allí que por la gracia de Dios era lo que dice, soy lo que soy, ¿verdad? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Podríamos citarlos cantidad y la multitud de los héroes cristianos que aparecen allí en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Los héroes de la fe, ¿sí? Y termina ese pasaje diciendo el tiempo me faltara, si habláramos de tantos otros, ¿verdad? Y empieza a listar allí personas y circunstancias, cosas que les tocó vivir muy difíciles en su vida como hijos de Dios. No solamente la discriminación, sino aún hasta la muerte, ¿verdad? Dice aserrados, acechados, puestos en fuga, en las cárceles, tremendo, ¿verdad? Entonces necesitamos del poder de Dios para enfrentar las diferentes circunstancias en la vida como hijos de Dios, ¿sí? Depender de Dios y de su poder en nuestra vida. Y se nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor, miren, qué bárbaro, ¿verdad? La práctica del verdadero amor en este mundo, el amor de Dios, ese es el amor de entrega, de sacrificio por las personas, aunque a veces uno como hijo de Dios recibe totalmente lo contrario, ¿verdad? Pero qué importante que es poder amar con la forma que Dios ama a las personas en este mundo, un amor desinteresado, un amor de entrega, de sacrificio. Y después dice dominio propio, el control de sí mismo. Qué bárbaro, ¿verdad? Necesitamos avivar la llama del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque eso produce coraje. Vamos rápido. La segunda cosa, vemos ahí en el versículo 8, ¿sí? Cuando dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el poder de Dios. La segunda cosa que produce la llama del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida tiene que ver con esa convicción. Convicción para no avergonzarnos, como dice Pablo, ¿verdad? No te avergüences de dar testimonio. Como decíamos, el diablo trata de frenar el obrar de Dios en nuestra vida y a través de nuestras vidas. El diablo quiere producir en nosotros esa vergüenza, de no hablar de Dios, de evadir la responsabilidad de dar testimonio como hijos de Dios. Pero es interesante, ¿no? Porque Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de mí.
y de nuestro Señor Jesucristo. Qué bárbaro, ¿verdad? Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer. Cuando estamos bien espiritualmente, cuando el Espíritu Santo de Dios arde en nuestro interior, vamos a sentir la fuerza de Dios, el ánimo de Dios, para compartir con las personas de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice Pablo, ni de mí preso suyo. No es que el Señor, Pablo se está poniendo a la altura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero una de las cosas que sucedía en ese momento, que Pablo estaba preso y que era muy difícil identificarse con un presidiario, ¿verdad? Porque todos menospreciaban y los de su misma nación discriminaban y iban en contra de las verdades y de los principios de Pablo. Por lo tanto, era muy difícil identificarse con él, decir soy discípulo de Pablo, era estar en riesgo tu propia vida, ¿verdad? No solamente la discriminación de las personas, decir, mirá con quién te metes, sino también en peligro su propia vida, porque podía llegar a ser llevado preso. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, como Pablo habla, y dice, termina diciendo el versículo, dice, un progreso por las aflicciones. Perdón, vamos a leerlo todo así. El versículo 8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. Ahí va. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué bárbaro, ¿verdad? Las aflicciones del Evangelio. Lo que sucede cuando un cristiano muestra una vida diferente. Cuando podemos obrar en la forma en que Dios quiere que obremos, eso produce un contraste en este mundo, un choque, es un choque. De tal manera que vamos allí muchas veces enfrentando circunstancias difíciles, ¿verdad? Porque el hombre sin Dios no quiere que le pongamos ninguna cuestión a lo que hace, sino que demos libertad, ¿verdad? Y tantas luchas el creyente tiene que enfrentar en su vida cotidiana, ¿verdad? Sí, y en lo que tiene que ver con el mundo y la mentalidad del mundo, ¿verdad? Entonces vemos así que es necesario avivar la llama del Espíritu Santo de Dios, porque ella produce esa convicción necesaria para compartir de Cristo, para hablar de Jesús a las personas, ¿sí? Para soportar las aflicciones, las diversas circunstancias que vamos a tener que enfrentar estando en este mundo, ¿verdad? Pero una más, dice, quien nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Qué bárbaro, ¿verdad? No solamente es necesario avivar la llama del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque produce coraje, porque produce convicción, sino una más, la última, porque produce claridad. Claridad para ver que todo depende de Dios. Claridad para entender que Dios es el autor de todas las cosas. Entender que la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Y es muy importante porque Pablo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Los méritos, dice Pablo, son de Dios, no de nosotros. No creamos y no lleguemos a pensar que nosotros somos importantes, porque tenemos la vida eterna, porque Dios nos ha perdonado. No que lleguemos a pensar que somos importantes por lo que hacemos, y si no fuera por mí, nadie escucharía el Evangelio, o aún por nuestro testimonio. Debemos dar testimonio para que Dios sea glorificado, no nosotros, ¿verdad? En este mundo en que vivimos tan difícil, ¿no?, en que todos queremos tener protagonismo, y aún como cristianos a veces queremos tener protagonismo en todo lo que hacemos, en nuestra iglesia, en lo que decimos, queremos tener protagonismo, y a veces ese deseo y esa naturaleza que nos insta a ser protagonista en todo lo que hacemos, nos lleva justamente a tratar de
empañar la persona de Dios y hacer que la atención se centre en nosotros. Y como hijos de Dios, la atención tiene que estar, nosotros tenemos que llamar la atención a las personas hacia Dios, ¿sí? Que las personas entiendan que lo más importante es Dios. Siempre decimos en nuestra iglesia, al comenzar los cultos, que hemos venido a ver la persona más importante. Y la persona más importante en nuestra vida y en nuestra iglesia es Cristo. Él es la persona que debemos reconocer. Él es la persona que debemos adorar. Es la persona que debemos cada día valorar y entender que si no fuera por Él no seríamos nada. Por eso Pablo dice, ¿quién nos salvó? Qué lindo, ¿verdad? Y nos llamó, miren, con llamamiento santo. ¿Ven? Nos salvó y nos dio una oportunidad de ser de testimonio, nos dio una oportunidad de servirle a través de nuestras vidas. Como decíamos, Timoteo estaba sirviendo a Dios en una iglesia, se cree que la iglesia de Éfeso, y está allí teniendo una oportunidad que no tenía antes, y no podía tener por sí mismo, porque era solo de Dios, que lo había salvado, pero también que lo había llamado con un propósito. Y ese llamamiento es el llamamiento de Dios Santo. Tiene que ver con ese obrar de Dios, de tomar a personas comunes, a personas como nosotros, frágiles, pero capacitarlas con su obrar, con su Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos servirles en una forma especial. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No es que era, qué inteligente que soy, miren qué capaz que soy, ¿verdad? Miren cuántos diplomas tengo, cuántos títulos. No, aquí es Dios capacitando a las personas. ¿Sabes? Es interesante, en el capítulo 1, Pablo va a decir justamente esto de sí mismo. Dice, doy gracias, versículo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice, capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire, Pablo estaba diciendo eso a Timoteo en la carta anterior. Doy gracias a quien me fortaleció, que me tuvo por fiel. Miren, no lo tuvo por capaz. Bueno, Pablo tenía títulos universitarios. Pablo era una persona muy preparada. Pero Pablo dice que todo eso era basura en Filipenses. ¿Sí? Que todo eso lo tenía por basura. Porque lo importante era lo que Cristo podía hacer en él y con él en el servicio a Dios. Qué importante que tengamos esa claridad, ¿no? Qué importante que tengamos esa claridad en este mundo, que todos quieren ser protagonistas. Esa claridad para entender que la vida se trata de Dios. Como hijos de Dios, no hay cosa más importante que debemos hacer que glorificar a Dios, que mostrar el obrar de Dios en nuestra vida. No nuestras capacidades, no nuestros títulos universitarios, sino tener la humildad suficiente para entender que si no fuera por Dios, no tendríamos nada, no seríamos nada y no podríamos aportar nada en la vida de las personas, nada que valga la pena, ¿ok? Nada que valga la pena. Hay muchas personas en este mundo que comparten con los demás, pero solo nosotros los hijos de Dios podemos compartir algo que pueda transformar la vida. Y tiene que ver con el mensaje de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el obrar de Dios en nuestras vidas, pero también puede ser posible en la vida de los demás. ¿Qué hacer en estos tiempos de frío? ¿Qué hacer en estos tiempos donde tenemos que calentarnos? Empezar por lo importante. Avivar la llama del Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Buscando la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Recordá, el Espíritu de Dios es la llama.
buscando la palabra de Dios, que te provee los leños suficientes, robustos, gruesos, para que den calor suficiente, para que ese fuego en tu vida pueda arder con suficiente calor para animarte y alentarte a dar testimonio de nuestro Señor. Recordá, necesitas el oxígeno de la oración, el orar a Dios cada día. Son las cosas básicas, ¿me entendés lo que estoy diciendo? Pero necesarias para que el Espíritu de Dios pueda arder en tu vida, pueda arder en mi vida. Que Dios bendiga su palabra santa en nuestras vidas. Espero que Dios te haya animado, como me ha animado a mí a través de estos versículos. Querido hermano, te doy un fuerte abrazo y ora por mí, oro por ti, para que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas y el Espíritu Santo pueda arder en cada uno de nuestros corazones. Que Dios te bendiga.